Dibujo. Apertura de blancos. La elaboración de un dibujo conlleva en sí un proceso de cambio y de transformación continua que abarca desde el esbozo de los primeros trazos hasta su acabado definitivo. Por medio de un trabajo de valoración se corrigen las formas y se establecen los volúmenes, siempre a partir de la incidencia de la luz sobre el modelo. Y por último, se realzan las zonas que requieren más contraste con la técnica de la apertura de blancos. Para ejercitarse en el procedimiento de corrección y apertura de blancos, se utilizarán los siguientes materiales. Unas barritas de carboncillo y sanguina para la aplicación de ambas técnicas, totalmente compatibles entre sí. El papel como soporte del dibujo. Una goma de borrar maleable, imprescindible para la aplicación de este procedimiento. Un difumino, elemento muy útil para crear distintos matices y tonos de gris. Y un trapo, que en la técnica del dibujo cumple dos funciones, la de limpiar los restos de carbonilla de las manos y la de restar presencia al trazo. El procedimiento de apertura de blancos puede efectuarse de distintas formas, obteniéndose con cada una de ellas diferentes niveles y grados de perfección. Se dibuja una circunferencia y se rellena por completo con el carboncillo sin que importe la densidad del trazo. Se va a utilizar la mano como herramienta para efectuar correcciones y aplicar el procedimiento de apertura de blancos. Con el canto de la mano se esparce la superficie manchada con el carboncillo sin ejercer demasiada presión para evitar que la carbonilla se incruste en el papel. El dedo meñique es muy adecuado para afinar las formas y trazar pequeñas líneas blancas en zonas en las que ya se ha esparcido el carboncillo. El siguiente paso consiste en practicar una apertura de blancos con la yema del dedo pulgar sobre la superficie. Para lograr un blanco más luminoso, hay que recurrir a la goma de borrar. Con el dibujo de un sencillo paisaje, se practicará un nuevo ejercicio de apertura de blancos. La zona del cielo se mancha completamente con carboncillo hasta que desaparezca el blanco del papel. Luego, con el dedo, se elimina la carbonilla hasta conseguir la forma de la nube. Con el trapo conseguiremos una apertura general de blancos. Para lograr un blanco superior, se aplica la goma de borrar sobre la nube de color gris. De esta forma, se consiguen dos aperturas de blanco distintas. Con unos pequeños retoques con el carboncillo, se acaba de dar forma a las nubes oscuras.
En el siguiente ejercicio se aplica el carboncillo plano con movimientos circulares para dar forma a la copa de un árbol que nos sirve de modelo. Como se observa, se aplica el difumino para abrir claros de una forma suave. La aplicación del difumino es muy útil cuando se quieren conseguir tonalidades de grises medias y suaves degradados. El dibujo del modelo se empieza trazando con sanguina la línea del horizonte. Hasta ella, y desde arriba, se realiza un suave degradado. Sobre la línea del horizonte se dibujan los árboles de forma esquemática. Con la barra de la sanguina de punta se trazan las líneas del terreno suavemente. Se cambia la barra de sanguina por una de carboncillo que se aplica plana sobre el cielo para realizar un suave oscurecimiento. El carboncillo también se aplica sobre los árboles y el fondo, oscureciendo el conjunto. Con el trapo se funden las zonas del cielo y el terreno. Se ajustan con la goma los distintos valores mediante nuevas aperturas de blancos. Para finalizar, se realizan algunos realces con carboncillo y sanguina en el conjunto del dibujo. Con esta pequeña práctica se han demostrado las posibilidades de la sanguina y el carboncillo, dos medios de dibujo que se integran perfectamente sobre el papel. Con el dibujo de este sencillo modelo se explorarán las posibilidades que permite la apertura de blancos con la goma de borrar. En primer lugar, y con unas pocas líneas esquemáticas, se encajan los elementos que van a componer el dibujo. Se esbozan los elementos de la parte inferior con unas líneas muy justas y a continuación se dibujan sus sombras con manchas negras de gran densidad. Con la barra de carboncillo plana se mancha todo el fondo del cielo, dejando sin pintar la masa de nubes. Con las yemas de los dedos se difumina y funde el trazo. En posición plana y ejerciendo poca presión, se aplica la sanguina en algunas zonas del cielo. La gran opacidad de la sanguina permite pintar sobre cualquier superficie, por oscura que sea. A continuación se combinan los dos medios y con los dedos se realiza la fusión de los tonos.
Con esta acción se puede observar que los trazos de la sanguina son mucho más estables que los del carboncillo. Con la goma de borrar se realiza la apertura de blancos dando forma a las nubes, creándose de este modo zonas de gran luminosidad. Asimismo, se aplican unos pequeños impactos de blanco, también con la goma de borrar. Cuando ya se han abierto los blancos, se puede empezar a dibujar con la sanguina sobre las sombras de los troncos o cilindros. Se acaban de definir los oscuros de los troncos y también las zonas blancas allí donde la línea no esté lo suficientemente definida. Y para concluir, se limpian con la goma de borrar las zonas que hayan quedado algo emborronadas por el carboncillo y la sanguina y se realiza un ajuste general del conjunto del dibujo. Es conveniente recordar que, con las diferentes partes de la mano, se pueden realizar aperturas de blanco, pero sin llegar a recuperar del todo el blanco del papel. Sobre una apertura media realizada con la mano, se puede utilizar la goma para conseguir un blanco total. A partir de una apertura, se pueden añadir nuevos matices para realizar nuevos blancos. La sanguina y el carboncillo son dos medios que se pueden fundir y mezclar sin ningún problema. Acuarela, el color blanco. La acuarela es uno de los medios pictóricos con mayor número de recursos que existe. Su especial composición a base de goma arábiga y pigmento permite deshacer un color para devolverle al papel el blanco original. Los efectos que se pueden crear con la técnica de apertura de blancos en la acuarela son muy ricos y variados, y es una de las muchas posibilidades plásticas que este medio puede proporcionar. Cada técnica precisa de un determinado material. En este caso, los elementos que se utilizarán para desarrollar los ejercicios son los siguientes. Una caja de acuarelas, que puede presentarse en distintos formatos. En este caso, el acuarelista deberá escoger el que mejor convenga a sus necesidades. Unos pinceles de buena calidad y con capacidad de retener bien los colores. Una paleta donde realizar las mezclas. Papel para trabajar la acuarela que sea de buen gramaje y con el apresto suficiente para que no absorba demasiado el color. Un lápiz para esbozar los primeros trazos de los dibujos. Un bote con agua, elemento primordial de la acuarela. Y un trapo para efectuar una correcta limpieza de los pinceles. Una de las formas de realizar una apertura de blancos en la acuarela consiste en realizar varias pasadas con el pincel limpio sobre una superficie recién pintada. Como se observa, el pincel durante su recorrido absorbe parte del color.
Para abrir un blanco en una superficie que ya se ha secado, se humedece con el pincel la zona que se desea rehacer para que se reblandezca la acuarela. Transcurrido un tiempo, se frota la zona con la ayuda del pincel limpio hasta que la pintura se deshace. Sobre la acuarela ya realizada de este modelo de flores, se puede comprobar cómo se recuperan blancos sobre masas de color que ya se han secado para proceder a su ajuste final. El pincel limpio y húmedo se aplica repetidamente sobre la superficie que se quiere abrir hasta que se haya rebajado o eliminado el color. Otra forma de abrir blancos consiste en utilizar una esponja natural seca, ya que elimina el color húmedo debido a su gran capacidad de absorción. Si se aplica sobre un color ya seco, la esponja debe estar previamente humedecida. También puede utilizarse el papel de cocina, que se deberá usar de la misma forma que la esponja. El dedo también sirve para realizar la apertura de blancos, pero apenas tiene precisión. Además, la presión que se ejerza debe ser lo más leve posible para no deteriorar la superficie del papel. Con este sencillo ejercicio se practicará la apertura de blancos para superponer colores claros. Sobre un juego de manchas oscuras se incorporan nuevos elementos más claros. Para ello se humedece el pincel en agua limpia y se empieza a repasar la zona pintada anteriormente. A continuación, se deja secar el papel donde se han practicado las aperturas de blanco, con lo que se podrá aplicar un nuevo color. La finalidad de este ejercicio consiste en demostrar cómo puede retirarse un color oscuro ya seco para pintar en su lugar un color claro. Otra forma de abrir blancos es por absorción del color húmedo. Es decir, basta con aplicar el pincel sobre la zona húmeda para que absorba el color. Como se ha visto, la apertura de blancos consiste en abrir un hueco en la superficie del papel sobre una zona donde ya se ha pintado. Esta técnica es muy útil, pues permite efectuar correcciones y aplicar nuevas valoraciones cromáticas a las ya existentes. Con esta lámina de un acantilado se practicarán las diversas posibilidades de apertura de blancos que ofrece la técnica de la acuarela. Con un lápiz de gradación media se estructuran los trazos generales del paisaje. Para trabajar la apertura de blancos, se inicia el ejercicio mojando la superficie con una esponja empapada en agua limpia. Antes de que se seque, se empiezan a pintar con tonos ocres matizados con una punta de azul las paredes del acantilado.
A continuación se aplica un color verde claro para pintar la vegetación. Un tono azulado sirve para pintar las montañas más alejadas. Para el fondo del barranco se utiliza un tono verde oscuro que se aplica en las zonas de sombra. Más tarde, cuando se haya secado por completo la superficie de la acuarela, ya se pueden pintar los colores oscuros de la zona media del acantilado. Con una superposición tonal de azul cobalto, se pintan las sombras de las zonas rocosas. El río también se pinta con un azul cobalto bastante aguado. La vegetación de la parte izquierda se contrasta con verdes densos y oscuros. Mientras que para los verdes del fondo se aplican tonos más luminosos. Ahora ya se puede pintar la pared izquierda del acantilado en un tono verdoso mezclado con ocre. Como el fondo está completamente seco, este nuevo color actúa como una veladura transparente, alterando el color del fondo. Sobre el fondo recién pintado se realizan las aperturas de blanco, aplicando el pincel limpio con movimientos verticales en las paredes de piedra. Hay que recordar que cada vez que se repita la apertura de un claro, se ha de limpiar y escurrir bien el pincel. Se concluye el ejercicio aplicando unos fuertes contrastes en color ocre sobre las paredes rocosas. Es conveniente recordar los siguientes puntos. Las aperturas de blancos permiten retirar el color seco o húmedo del papel. Un color húmedo puede retirarse del papel mediante la aplicación del pincel limpio. El color seco se retira fácilmente si se repasa con un pincel húmedo y limpio. Se puede abrir un blanco como corrección, como textura de color o bien como un brillo. Óleo. Colorismo. Colores complementarios. Antes de empezar una obra, la mayoría de artistas deciden utilizar una determinada gama cromática según sus gustos estéticos. De este modo, las preferencias pueden ser por las gamas frías, cálidas o quebradas. Sin embargo, hay obras cuyos colores no guardan una relación armónica, sino que se muestran como opuestos y contrastados entre sí. A estos colores se los denomina complementarios. Para realizar las prácticas de colorismo en la pintura al óleo, se necesitarán los materiales que se muestran. Un círculo cromático es un elemento muy práctico que el pintor debe tener a su disposición lo más cerca posible para ayudarle a relacionar los colores de una forma rápida y concreta.
Una primera observación del círculo cromático demuestra que los colores que se encuentran enfrentados entre sí establecen un fuerte contraste. Son los colores complementarios. Es complementario el naranja del cian o azul, así como el violeta lo es del amarillo, y a su vez el verde lo es del magenta o carmín. La mejor forma de explorar las posibilidades cromáticas del color es a través del ensayo y la práctica. Se pintan dos manchas de colores que se encuentren bastante separados en el círculo cromático. Uno es el violeta y el otro es el naranja. Como se observa, el contraste que se crea entre los dos es muy fuerte. Cuando se plantean dos colores opuestos, como el verde y el carmín, con la mezcla de ambos se pueden obtener tonos medios que equilibren el excesivo contraste. Para pintar este árbol, bastará con atender al uso del color sin tener en cuenta la forma. Se pintará la base del dibujo utilizando un azul oscuro. Se ha seleccionado un color dentro del círculo cromático para pintar el fondo, que contraste fuertemente con el color frío que se ha aplicado. Por ejemplo, unos tonos naranjas y rojizos. Si se aplican además unos pequeños impactos luminosos en el árbol, estos aún dan más vida al conjunto. En este ejercicio se comprobará cómo con la aplicación de colores complementarios se obtiene una gran vibración cromática. En este caso se utiliza un tono anaranjado que complemente el verde más luminoso y un rojo más intenso para el verde más oscuro. Para pintar el fondo y compensar el excesivo contraste entre el verde y el blanco del papel, se decide pintarlo con tonos cálidos, resultantes de las mezclas de rojo y amarillo matizados con blanco. Cuando se trabaja con colores complementarios, se debe tener especial cuidado con los tonos que se apliquen al fondo, ya que este puede potenciar los colores del motivo o, por el contrario, puede crear un espacio totalmente disonante. Cuando se desarrolla una obra con colores complementarios, hay que acentuar siempre aquellas zonas que se quieran destacar. Por ejemplo, se propone un bodegón con una botella, uvas verdes y una naranja. La naranja servirá para establecer un gran contraste con respecto a los otros elementos. A la botella, que en un principio se ha pintado con verde oscuro, se le aplica un tono azul. Para realizar la sombra de la naranja, se combina un tono azul con uno anaranjado.
En este ejercicio se ha podido ver que cuando en una obra todos los elementos se pintan al mismo tiempo, ésta adquiere una unidad cromática. Este paisaje al contraluz es un magnífico modelo que se interpretará con la aplicación de los colores complementarios. Como es habitual en los trabajos al óleo, el encaje de la obra se realiza con carboncillo. A continuación, se carga el pincel con un color violeta muy oscuro. Con pinceladas algo aguarrasadas, se practican los primeros trazos con los que se definen los árboles y las líneas fundamentales del cuadro. Se trabaja en la paleta una mezcla de amarillo ocre y algo de blanco. Con ella se pinta el fondo, recortando a la vez la forma de los árboles. Para pintar el terreno se aplica un ocre anaranjado a base de trazos largos. Con tonos grises azulados se enriquece la vegetación del fondo. Las sombras de los árboles se pintan con diferentes mezclas de colores. Se observa cómo a partir de ahora los colores producen entre sí una vibración cromática con una apertura de tonos luminosos sobre el fondo azulado. Para dar luminosidad al terreno se aplica una pincelada en color cadmio naranja. Se aprecia cómo la vibración de este color establece una relación complementaria muy fuerte entre los colores grises y azulados del fondo. Los troncos, en cambio, reciben densas pinceladas rojas. En la zona superior se aplican múltiples impactos de color violeta para ponderar las hojas de los árboles. Con unos pequeños toques de naranja puro se concluye este paisaje, interpretado a partir de los colores complementarios. Un breve repaso de la lección es de gran ayuda para el correcto desarrollo de los ejercicios. Los colores complementarios son los opuestos en el círculo cromático. Un color resulta más vibrante si se aplica sobre su complementario como pequeños impactos de luz. Los complementarios que se utilicen deben compensarse con el tono del color que complementan. Los colores del cuadro deben relacionarse entre sí, dando vivacidad a los diferentes objetos.